fruto del matrimonio de Robertino Braga, un modesto relojero, y de Laura Moreira Braga, costurera. Nace un niño el 19 de abril de 1941 en una ciudad de Brasil llamada Cachoeiro de Itapemirim. Siendo el menor de 4 hermanos, a los 6 años de edad, el día de la fiesta de San Pedro, desgraciadamente fue atropellado por una locomotora de vapor en la estación ferroviaria de su ciudad, y le tuvieron que amputar la pierna derecha por debajo de la rodilla. Pero su lucha constante y su pasión por la música hicieron que se convirtiera en el rey de la música latina. ¿Saben quién es este tipo? Ese tipo soy yo. Hoy les traigo la historia de Roberto Carlos. Su madre siempre quiso que se dedicara a otra profesión. En 1957 conoce a Erasmo Carlos, que tiempos después fue quien compuso con él muchos de sus éxitos. ¿Y cuándo fue la primera vez que cantó como profesional? A los 18 años yo canté por primera vez como profesional en un nightclub llamado Plaza, Boate Plaza. Es en aquel entonces cuando es descubierto por el compositor y periodista Carlos Imperial, y realiza su primera grabación como solista al siguiente año en 1959 con el sello discográfico Polydor Records, Fora do Tom. Pero ese disco y también el siguiente que firmó con Columbia Records en 1961, Louco por Você, resultaron un fracaso. El primer disco, a los 19 años, que no pasó nada, no vendió. Realmente no pasó nada en esto. El segundo, también no pasó nada. ¿Por qué crees que no se vendieron? No sé, realmente no sé. Naturalmente porque al público no le gustó la forma que cantaba, las canciones que cantaba en este disco. Su verdadera fama internacional llegó en el año 1965 con este disco, Mi Cacharrito. El cacharrito, sí, el cacharrito que sí, esto fue mi primer éxito en el nivel nacional. ¿Tú tenías un carro así o no? En aquella época no tenía ni bicicleta. Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Bip, bip. Este cacharrito me gustó. Bip, bip. Al siguiente año, en 1966, teniendo 25 años, tiene una relación con María Lucila Torres, con la que tuvo su primer hijo Rafael, y quien no reconoció por aquel entonces. Pero en 1991, una demanda le obligó a darle su apellido. Poco después, María Lucila moría de cáncer. En 1968 gana el Festival de San Remo con esta canción, Canzone per te. Quizás se finirá si un nuevo sueño. El Festival de San Remo fue una de las cosas más importantes de toda mi vida. Yo creo que este festival me abrió muchas puertas en Europa y en todo el mundo. También ese año se casa con Cleonice Rossi en Bolivia. Ella ya tenía una hija de su anterior matrimonio, pero tuvieron 2 niños, Luciana y Roberto, que desde niño padecería una grave lesión ocular. En el año 1972 saca este álbum con este bellísimo tema del mismo nombre que dedicó a su esposa, Amada Amante. Amada amante. Un año después, en 1973, saca este que alcanzó muchísimo éxito, Canta en Español, en el que se incluían canciones como estas, ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Bien. También esta, Detalles. Un gran detalle, un gran amor no va a morir así. Y esta otra, El gato que está triste y azul, que nunca la pudo cantar en portugués y escuchen por qué. Yo nunca he comprendido muy bien lo que dice la canción. Yo intenté hacer la versión para el portugués, pero no conseguí, porque nunca entendí realmente. Hicieron la versión para el español, que tampoco explica exactamente lo que es un gato azul. No hay gatos azules. Yo nunca he visto un gato azul y tampoco volando en el cielo. El gato que está
Siempre hemos pensado que Roberto Carlos es un hombre triste por las canciones que canta y por lo que ha pasado en su vida, pero por lo visto no es así. No me considero un hombre triste porque realmente tengo tanto a agradecer que uno que tiene tanto a agradecer como yo no puede considerarse triste. Yo soy un hombre feliz por todo lo que tengo conseguido, por todo lo que tengo recibido de Dios. También este año saca este otro álbum, La Montaña. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar. Al cantante siempre se le ha visto vestido de blanco y azul celeste. Escuchen por qué. Siempre me gustó mucho el azul y el blanco. Y tú sabes que yo tengo OCD. Aquí en Brasil decimos TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Al siguiente año, en 1974, lanza otro disco, El Día que Me Quieras. El día que me quieras. También aparecería este tema, La Distancia. ¿Cuántas veces yo pensé volver? Y este otro, Usted ya me olvidó. Usted ya me olvidó. Hoy me doy cuenta de esta cruda. ¿Con qué creencias religiosas se identifica Roberto Carlos? Católico. Te agradezco, Señor, También se lloró. te agradezco. En 1975 saca otro disco con la discográfica CBS, 1 millón de amigos. Quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Roberto Carlos nunca se ha metido en política, pero fue prohibido en algunos países donde había gobiernos comunistas, como por ejemplo Cuba, que no se permitía escuchar sus canciones. ¿Y por qué? Por esto que hizo en su visita a Chile. La presencia de un presidente de un país. Eso para mí es un orgullo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Augusto Pinochet. Gracias. En 1976 saca este álbum, El Progreso. Yo no estoy contra el progreso. Escuchen ahora las cosas que más aprecia el cantante. Me gustan las cosas sencillas, las sofisticadas también. Me gusta estar con los amigos y me gusta mucho trabajar. Trabajo mucho, estoy siempre mucho tiempo en el estudio y buscando hacer lo que estoy haciendo cada vez mejor. En el siguiente año, en 1977, saca otro disco, Amigo. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Llega la década de los 80s y en su primer año saca este disco que dedica a su padre, Mi querido, mi viejo, mi amigo. Este tema se los mostraré con el dueto que hizo con Michel Teló. É prazer para mim receber esse sucesso, esse fenômeno, Michel Teló. Meu querido, meu velho, meu amigo. También está otra, Desahogo. ¿Por qué me arrastro a tus pies? Ese mismo año, después de 12 años de matrimonio, se divorcia de Cleonice Rossi pese al amor que se profesaban. Poco después, Cleonice también moría de cáncer. Y siguiendo con los discos, ese año saca este otro, Amante a la Antigua. Pero antiguamente, cuando todavía se bailaba así, yo bailé mucho así. En mi ciudad natal, Cachoeiro de Itapemirim. Difícil la palabra, pero la ciudad es muy fácil porque tiene solamente una calle. Y ahí, esta forma de bailar era una cosa maravillosa porque era la gran oportunidad que teníamos en mi adolescencia. Sí, de tener más cerca aquella chica que mirábamos ahí en la calle. Sacábamos a la chica para bailar, la mano derecha en las espaldas, arriba por supuesto. Pero por la propia fuerza de la gravedad empezaba a bajar. Y mientras bajaba la mano, subía la sangre, claro. Yo soy de esos amantes a la antigua.
suelen todavía mandar flores. Tiempo después se casa con la actriz Miriam Ríos, y para que la recuerden les diré que trabajó en la famosa novela La esclava Isaura. En 1981 saca otro disco con éxitos como estos, Cama y Mesa. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer. También Ballenas. Usted preguntará qué es lo que sabes de las ballenas. Y otro que se los muestro cantándolo a dúo con el mexicano José José, Emociones. ¿Qué es para Roberto Carlos la felicidad? Yo creo que lo importante es realmente disfrutar. Disfrutar se dice, ¿no? Disfrutar todos los momentos felices. A veces se nos olvida valorar pequeñas cosas. Y en estas pequeñas cosas está la verdadera felicidad. 2 años después, en 1983, saca 3 discos. El primero, Amiga, canción que cantó a dúo con la española Ana Belén. Él es lo que más quiero y necesito. El segundo fue El amor y la moda. Si el amor está fuera de moda, yo estoy tal vez algo anticuado. Y fue el tercero, Cóncavo y Converso. De cóncavo y convexo, así es nuestro amor. Seguimos con los discos y en 1985 saca Roberto Carlos 85. Uno de los temas fue Camionero. Pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón. También ese año graba con Lani Hall bellísimo tema que escribió el también cantante y compositor británico Albert Hammond, De repente el amor. De repente el amor como un rayo en la oscuridad. En 1988 llega Volver, que incluía tema escrito por el compositor argentino Roberto Livi, Si el amor se va, que lo hizo ganar un premio Grammy al mejor intérprete de pop latino. A quien dar las flores cuando no hay amores para conquistar. En 1989 canta dúo con el famosísimo Julio Iglesias tema, Solamente una vez. Pues para rendir ese homenaje, qué mejor que esta buena idea que han tenido ustedes, sus dos grandes amigos, de interpretar una de las canciones que solíamos escuchar en la voz de Don Pedro. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. También ese año saca disco, Sonríe, con canciones como Abre las ventanas al amor. Abre las ventanas al amor. Busca ser feliz. En 1992 graba bellísimo tema con la española Rocío Dúrcal, Si piensas, si quieres. Si tú quieres que yo vuelva. Al siguiente año, en 1993, llega álbum, Mis Amores. No me pregunten cuál ha sido mejor. A todas ellas entre. 3 años después, en 1996, se casa con la pedagoga María Rita Simoes. Se dice que ella ha sido el amor de su vida. En el año 1997, Roberto Carlos canta para el Papa Juan Pablo II en la visita que hizo a Brasil. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Al siguiente año, en 1998, canta en un concierto que se realiza también en Brasil junto al famoso tenor italiano Luciano Pavarotti. Un año después, en 1999, le sucede otra desgracia al cantante. Su esposa María Rita también fallece de cáncer con solo 38 años. Roberto Carlos quedó destrozado, al punto en que entró en una terrible depresión,
y hasta pensó en dejar su carrera. Roberto Carlos ficou apenas 15 minutos, mas decidiu voltar para colocar terço no caixão de Maria Rita. Dos fãs que o acompanharam neste momento de dor, recebeu aplausos y un pedido. En la década del 2000 y ya en el año 2003, saca este álbum con la discográfica Sony Music, Línea Azul. El mismo incluía canciones como estas, La paz de tu sonrisa. La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza. También esta, Desahogo. Te has convertido en la punta que clava mis sentidos. Si Roberto Carlos tuviera que irse a un lugar desierto, ¿qué se llevaría? Mis hijos, las personas que amo, que para mí son una cosa. Mis hijos, por ejemplo, son 3, pero son una cosa. Las personas que amo profundamente, y son muchas. En el año 2010, justo cuando el cantante se encontraba de gira en Nueva York, un día después de haber celebrado su cumpleaños número 69, recibió la triste noticia de la muerte de su madre a la edad de 96 años. Cuatro años después, en 2014, saca este disco, Este tipo soy yo. Y en el medio de la noche te llaman a decir que te ama. Roberto Carlos siempre ha sido un aficionado del fútbol como todo brasileño, pero este año en el Mundial, el equipo de Brasil tuvo una fatal derrota frente al de Alemania. Escuchen con qué humor se lo tomó. ¿Cómo vivió el 7-1 que le hicieron los alemanes? ¿Cómo me hace una pregunta de esta? ¿Por qué? ¿Por qué me hace sufrir? De nuevo, ya había olvidado. Ya estaba conformado. Realmente fue un sufrimiento muy grande y no sé ni cómo explicar lo que sentí en aquel momento. Terrible para todos nosotros brasileños. En el primer minuto, caramba, gol. Yo ni había sentado en el sillón. Me levanté y cuando me levanté fui a buscar un refresco y nuevamente gol. Caramba, no es posible. Abrí el refresco y lo puse en el vaso y gol de nuevo. En el año 2015 vuelve a sacar un disco de recopilaciones con canciones cantadas en un concierto en vivo. Primera fila. Como toda persona, Roberto Carlos también tiene sus temores. La vejez y sus consecuencias. Pero usted se conserva muy bien. Si la vejez, no tengo miedo, tengo pánico. Ese mismo año le entregan el premio Persona del Año en los Grammy Latinos, donde varios artistas cantan sus canciones. ¿Estás preparado para sentarte y ver a otros colegas cantar tus canciones? Es difícil decir que uno está preparado para una emoción tan grande. Difícil. Pero, ¿te preocupa? Sí, algo? claro. Ya estoy nervioso desde hoy. Y yo creo que se ha perdido el romanticismo. Creo que no debe pasar de moda el romanticismo porque es la manera de hablarle a la mujer, al amor. Sabes que ese es su legado. Y yo me considero un romántico. Cuando me dicen, ¿cuál es tu estilo? Yo digo, no sé, soy romántico. Y pensándolo, artistas como Roberto Carlos tienen gran culpa de eso. A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar. Al siguiente año 2016, exactamente el 15 de diciembre, lanza en YouTube este bellísimo tema que grabó con Jennifer López, Llegaste. Que es un gran honor para mí trabajar con el rey. De verdad, es algo que nunca imaginé en mi vida. Llegaste, sentí na minha boca un te quero. También ese año, en un concierto que ofreció en Brasil, se une a la explosión del tema Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee para cantarlo con su compositora panameña Erika Ender. Essa compositora y cantora maravillosa do Despacito, Erika Ender. Boa noite. Gente, muito obrigada pelo menina. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. En el año 2018, después de 25 años y 17 sin sacar discos en español, saca este. Amor sin límite. Amor sin límite. El amor a veces
rima con dolor. No debería ser así, pero a veces... pero el propósito de quien ama es la felicidad. Y ahora en este disco estás con Alejandro Sanz. Sí, Alejandro Sanz, el gran Alejandro Sanz. Estoy muy contento con este dueto. Además, me gusta la canción que grabamos mucho. La canción de Cani García, que es fantástica. Y Alejandro tiene una forma muy especial de interpretar todo lo que canta. Un honor enorme poder cantar con você. Eso es un sueño desde que soy niño, un sueño poder cantar con você. Gracias. Muchas gracias. Obrigado, Alejandro. Pero este honor es mío, no tuyo. Esa mujer que fue tan buena, esa mujer ya no es tan buena. Hay que aceptar y entender. En el año 2021, la tragedia golpea otra vez al cantante. Su hijo Roberto Carlos II, conocido como Dudu Braga, también fallece de cáncer. Demasiada fatalidad para una sola persona. Pero a pesar de tanto dolor por el que ha tenido que pasar, piensa así. Yo creo que esto todo hace parte de mi historia, pero importante es superar y andar adelante y hacer las cosas que queremos hacer y empeñarnos y hacer las cosas con mucho empeño y con mucho amor. El próximo 19 de abril, Roberto Carlos cumplirá 81 años de edad y 64 de carrera. Y en todo este tiempo ha conseguido acumular un importante patrimonio con su fortuna de más de 700 millones de dólares. R$1.000, Chevrolet Coupé de 1933, avaliado em R$130.000, Cadillac Eldorado, avaliado em R$200.000, Chrysler Imperial de 1965, avaliado em R$270.000. Roberto Carlos possui um Lamborghini Gallardo, um supercarro capaz de chamar muita atenção por onde passa. Possui um jatinho particular sempre à sua disposição. A aeronave do cantor é do modelo Gulfstream G280. Para se ter uma ideia, ele já teve 4 iates, sendo todos nomeados em homenagem à sua mãe Laura. Ele possui, por exemplo, o Lady Laura 3. No ramo imobiliário, por exemplo, ele é sócio da Emoções Incorporadora, que já construiu alguns edifícios surpreendentes. Para se ter uma ideia do tamanho desse negócio, estima-se que somente o edifício Horizonte JK, por exemplo, onde ele inclusive possui um apartamento, tenha custado algo em torno de R$200 milhões para ser construído. A pesar de toda esta fortuna, el cantante siempre ha sido una persona muy modesta y por eso la gente lo quiere tanto. Y así llegamos al final de la historia de este luchador incansable y poeta musical, que con sus canciones nos ha hecho reír, llorar, pero lo más importante, amar. El amor es para mí. Este es el canal de Changer, que te da las gracias por estar siempre ahí.